Radio CLEU, tu punto de encuentro. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo, ya en el último bloque. Hoy estamos hablando algo acerca del sistema acusatorio con motivo de estas descalificaciones que se le hacen constantemente y bueno, pues el día de hoy hemos tratado de comentar acerca de algunos mitos que giran en torno a este sistema acusatorio, que en verdad era urgente un cambio porque la impunidad hacía que poquito más del 97% de los delitos cometidos quedaran impunes en nuestro país. Y evidentemente esto trajo como consecuencia la modificación del procedimiento penal. Antes ya se había intentado con la cuestión del Código Penal, se cambió cuerpo del delito por elementos del tipo penal, y luego regresaron al cuerpo del delito, aunque ya no se pudo quitar la figura del tipo penal, porque además no se puede quitar, dogmáticamente no, o sea, para que haya un delito se requiere que los elementos que tiene el tipo penal sean concretados en la realidad. Y bueno, pues para tener un juicio de tipicidad se tienen que comparar estos elementos. Sin embargo, no hemos podido comprender que se necesita celeridad y certidumbre en la aplicación de las sanciones penales para poder estar en una posición de evitar la impunidad, ¿no? Entonces, realmente hemos pasado por muchas discusiones que de manera desafortunada, fíjate que son discusiones dogmáticas que en muchas ocasiones no son autóctonas. O sea, aquí en el derecho penal mexicano no se ha generado mucho. La única proyección teórica que es, o de las únicas, la más rescatable, que es el modelo lógico del derecho penal, bueno, pues se vio apabullada porque incluía cálculo de primer grado, lógica de conjunto y derechos humanos. Y sin embargo, no se le ha dado mucha difusión, sí al contrario a otras sistemáticas, y hablo de esto en torno al derecho penal, a la teoría del delito. ¿Por qué? Porque es fundamental conocer la teoría del delito, conocer la teoría de la ley penal. Si no las conocemos, tenemos ahí un gran bache que no vamos a poder resolver y que desafortunadamente va a implicar que no podamos esclarecer los hechos. Porque efectivamente, si no conoces esta parte importante que nos proporciona la dogmática penal, pues definitivamente no la puedes aplicar en un procedimiento. Porque el procedimiento penal, no crea que nada más se trata de un conjunto de normas que establece cómo se debe desarrollar el procedimiento, sino que es importante porque ese conjunto de etapas lo que va a hacer es actualizar el derecho penal, es decir, va a ser efectiva la amenaza que se encuentra en la norma penal general y abstracta para aquella persona que cometa un delito. Entonces, tiene muchas implicaciones y desafortunadamente, y a mí me tocó y me ha tocado ver y escuchar que dos agentes del Ministerio Público, uno local y uno federal, no pudieron contestar cuáles son los elementos del tipo penal cuando se supone que ese debe ser su pan de cada día. Así es que, bueno, para evitar efectivamente esta impunidad, pero sobre todo, amigo, también para mejorar lo que se refiere a la procuración, a la administración de justicia, se ha intentado precisamente pues múltiples medidas, ¿no? Como sucedió ya mencionabas tú, en el año de 1994, cuando se da el cambio de la figura del cuerpo del delito al de los elementos del tipo penal. Y esto implicó, amigos, sin lugar a duda, una polémica mayor y un total desacuerdo entre jueces, entre abogados, entre ministerios públicos, hoy fiscales. Y esta referencia que damos en el año 1994, en donde, bueno, pues se hace este cambio del cuerpo del delito a los elementos del tipo penal, genera esta polémica porque se llega a comentar que acreditar estos elementos del tipo penal era prácticamente como dictar esta sentencia penal. Entonces, bueno, era pues como la vista, como pues no sé lo que se esperaba, amigo. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues fíjate que esta reforma del 94 y que después tuvo su llamada contrarreforma en el 98, que implicó el regreso del cuerpo del delito, que muchos decían triunfantes que el cuerpo del delito, incluso en la exposición de motivos del presidente en turno, se mencionaba que era importante regresar
a una figura autóctona como es el cuerpo del delito, y obviamente se ve que el tipo era administrador y no era abogado, porque para nada el cuerpo del delito es una figura autóctona, es una figura de corte alemán, como casi donde casi todas tienen su origen en cuestión dogmática penal, al menos el nuestro, en el derecho penal alemán. Y bueno, realmente yo quiero comentarles que esta contrarreforma nos llevó a algo así como es la misma gata, pero con diferente moño. Bueno, muchos dicen que, pero revolcada, ¿no? Pero con diferente moño, ¿por qué? Porque cuando se implementan los elementos del tipo penal en la reforma del 94, se habla de elementos objetivos, subjetivos, normativos. Entonces, se hace el cambio porque se le atribuye a la impunidad que existía, esta dificultad de comprobar los elementos del tipo penal. Se hace el cambio a cuerpo del delito, pero muchos pensaban que iba a seguir teniendo la connotación de jurisprudencia histórica, donde se decía que el cuerpo del delito era la referencia a los elementos materiales del delito, y no. O sea, la referencia siguió siendo elementos normativos, objetivos y subjetivos. Por eso les digo que es la misma gata, pero con diferente moño, ¿no? Entonces, eso es interesante. Claro, amigo. Y es que efectivamente en este argumento hay que mencionar, amigo, que la impunidad no se genera a partir de esta acreditación de los elementos del tipo penal, puesto que se debe más a la falta de información en torno, pues a la sistemática finalista, con lo que, se intentaba en algún momento trabajar. Cuando, lo que regularmente se empleaba era la corriente causalista del derecho penal. Por ejemplo, pues basta mencionar que el causalismo, el dolo, la culpa, van a situar en la culpabilidad, mientras que el finalismo, se va a ubicar en la tipicidad. ¿Cómo ves, amigo? Sí, fíjate que en México nunca costó mucho trabajo tener en claro toda esta cuestión de las sistemáticas. Realmente el tipo penal sufrió grandes cambios, y cuando en la sistemática causalista se consideraba el dolo y la culpa como parte de la culpabilidad, se le daba esa connotación. Cuando se cambia esta cuestión al finalismo, ya ni te digo en la imputación objetiva, pues hay muchas dificultades, porque realmente, imagínate nada más lo que decía la sistemática causalista. Decía que la acción era cromática, es decir, tú realizabas un movimiento corporal para provocar un cambio en el mundo exterior, pero no tenías ni finalidad, no tenías intención, por eso decían que era cromática. Uh-huh. ¿Por qué? Porque realizabas la acción, pero cuando la calificabas ya con intención o con falta de cuidado, era hasta la culpabilidad, hasta el último elemento. O sea que podías realizar una acción típica, pero a lo mejor sin dolo y sin culpa. Era como absurdo, ¿no? Y ya cuando viene la sistemática finalista, el dolo y la culpa se trasladan al tipo penal, y entonces ahí vamos a tener una acción finalista. ¿Qué quiere decir que tengamos una acción finalista? Que cuando realizas ese movimiento corporal, que para los causalistas era cromático, para los finalistas ya tiene una intención. O sea, ya sabes lo que quieres. Y eso es la diferencia, que para muchos puede ser meramente dogmática, pero que también es fáctica, porque te permite explicar con mayor facilidad figuras como la tentativa o como los propios delitos culposos o los de omisión. Entonces, realmente el cambio fue trascendental, pero en las esferas jurídicas no se entendía mucho. Y aunque muchos decían, me voy a preparar y voy a comprar libros en torno a la dogmática penal, en realidad compraban libros causalistas para pretender explicar lo que es el finalismo. Y ahora todavía la situación se torna más difícil, porque lo que está privando es la imputación objetiva, y aquí la imputación objetiva tiene dos tendencias, una moderada que le dicen y otra radical. La moderada representada por Klaus Roxin, y la radical representada por Günther Jacobs. Entonces,
todo se torna más difícil aún porque se empieza a hablar de situaciones de riesgo. Así es, y bueno, con estos elementos va a operar el regreso a nuestro sistema penal del cuerpo del delito. Pero fíjate que en forma paradójica, amigo, el regreso fue, pues, aparente, por decirlo así, puesto que en estas legislaciones procesales se establecía que para acreditar este cuerpo del delito se debería comprobar los elementos objetivos, subjetivos y normativos, del particular tipo penal. Sí, efectivamente, por eso hace un momento te comenté que era la misma gata, pero con diferente moño, porque seguía haciendo lo mismo y se quisieron librar con la jurisprudencia histórica que decía que el cuerpo del delito era simplemente el elemento material, pero no, está cargada de elementos objetivos y subjetivos, ¿no? Entonces, fíjate nada más esas tendencias, resulta algo realmente interesante porque si no comprendes la parte dogmática y la enlazas con el procedimiento, pues definitivamente no vamos a cumplir con los objetivos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso apenas estamos hablando ahorita del esclarecimiento de los hechos. Así es. Y en el esclarecimiento de los hechos juega un papel importante el conocimiento que tengas de la teoría de la ley penal y de la teoría del delito, que desafortunadamente, y tú lo sabes, y todos los que hemos estudiado derecho lo sabemos, y no es que hasta el mudo también lo sepa, pero sí lo sabemos, que cuando estudias la licenciatura te dan Derecho Penal 1, Derecho Penal 2 y Procedimiento Penal. Pero cuando recibes Derecho Penal 1, que son las consideraciones generales, y vas a Derecho Penal 2, que se habla de los tipos penales en particular, ya no tocas la parte del Derecho Penal 1 cuando sí deberías hacerlo, porque las conductas son dolosas, culposas, de acción, de omisión, etcétera, ¿sí? Y sin embargo, ya no lo tocas. Y peor aún, cuando tocas procedimiento penal, ya no tocas Derecho Penal 1 ni Derecho Penal 2, cuando es esencial que sepas cuando una conducta es dolosa, cuáles son los elementos del tipo penal, para que los puedas acreditar dentro de un procedimiento penal. Así es, y bueno, pues con esta idea de pues reducir esta incidencia delictiva, pues siempre se ha pensado, amigo, que el derecho penal es como la panacea a través de la creación de más tipos penales, ¿no? Nos dedicamos a proponer, y sobre todo, ¿sabes qué? También a incrementar esta punibilidad. Recordemos, amigo, que ya se ha rebasado esta sanción de 70 años, ¿no? Y que hoy en día está llegando hasta los 140 y se ha llamado o se ha dejado llamar esta prisión vitalicia, amigo. Entonces, bueno, pues esto parece que cada día nos va alejando más de esta finalidad, de la finalidad constitucional que pues se encuentra determinada para la pena privativa de la libertad. Entonces, bueno, pues cada día creo que esa no sería la solución, creo que sería cuestión de pensar en otras situaciones. Sí, amigo, y vamos a dejar por hoy el día el tema que estamos tratando hasta aquí, porque vamos a continuar en el siguiente programa de La Huella en el Tiempo hablando más del sistema acusatorio, pero pues el tiempo se nos ha agotado, el tiempo es oro, y sí es un pretexto, pero vale oro, y entonces vamos a continuar en la siguiente emisión. Si les recuerdan las redes sociales, amigo. Claro, consulten nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como Radio Cleo, nuestra página cleo.edu.mx/radio, en Instagram nos encuentra como Cleo Universidad y en YouTube como Radio Cleo. 22 26 62 49 46, el número al que nos pueden hacer llegar sus comentarios mediante un mensaje o una llamada. Amigo, como cada miércoles, un placer haberte acompañado en la conducción, y la pregunta para los que nos escuchan: ¿qué es el cuerpo del delito? Es un gusto, amigo. Por favor de su atención, muchísimas gracias. Les invitamos a continuar con toda la programación de Radio Cleo. Si quieren hablar de criminología criminalística y psicología criminológica, La Huella en el Tiempo es el sitio correcto. Muchas gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleo, tu punto de encuentro. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.